a través de tu palabra. Tu palabra es limpia, tu palabra es poderosa, tu palabra es como pan, como lluvia que refresca el alma. Tu palabra es como miel deleitosa al paladar, pero también tu palabra es como martillo que quebranta. Háblanos, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, quien grite gloria a Dios se puede sentar. Y el que no, no. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta noche, con la ayuda del Señor, bueno, a veces le pongo nombre a los sermones, a veces no, pero quería invitarles que pongamos un nombre a este sermón, esta reflexión esta noche. Las matemáticas de Dios. Porque a veces las matemáticas nuestras como que no concuerdan mucho con las matemáticas de Dios. Uno suma de una forma y Dios muchas veces no suma, sino que multiplica. La tendencia a veces del ser humano es a restar, pero la tendencia de Dios es a multiplicar. Entonces, esas son cosas que uno pues, logra darse cuenta. Y hay enseñanzas en la Biblia que hemos leído, aún hasta seguro que una cantidad de sermones que hemos podido nosotros oír o conocer y que traen a la memoria y impactan de una manera especial. Pero quisiera invitarle esta noche porque vivimos en un tiempo donde muchas personas tienen un conocimiento de sucesos bíblicos, de experiencias bíblicas, pero no la plena confianza, sabiendo que el Dios de ayer es el mismo Dios hoy, que es el mismo Dios por los siglos, que no cambia. No podemos hablar de un Dios que hoy es más poderoso que ayer. En el reconocimiento que dice la Biblia es que en Él no hay mudanza y que Él es llamado el Padre de las luces. O sea, Él es el Padre de los astros, del sol, de la luna. Ellos cambian, ellos se mudan, las estrellas, todo cambia, pero Dios no cambia. Él es el Padre de esas luces que no cambia. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando hablamos un poco acerca de la matemática, se hace referencia a la ciencia de la estructura, el orden y los patrones repetitivos, en el cual viene a basarse en contar. 2, en medir. Y dentro de esas medidas entonces encontramos lo que son las formas. Su objetivo o el estudio de estas matemáticas entonces conllevan el poder analizar las magnitudes, analizar las cantidades, los cambios y todo lo que concierne a lo que es el tiempo y aún el espacio. Pero si nosotros nos ponemos a analizar lo que nos dice la Biblia, Dios no está sujeto a la regla de 3. A Dios no lo podemos limitar, porque Dios es insondable y aún hasta incomprensible en todas las formas o maneras que Él obra. No alcanzamos nosotros a darnos cuenta de la dimensión de su grandeza, porque nuestra mente es finita y Él es infinito. Estamos hablando del Dios que usted y yo tenemos. Nosotros, en nuestra mente finita, vemos las cosas hasta imposibles. Pero para Dios dice la Biblia que nada hay. Sí, lo que esas matemáticas nuestras a veces como que no concuerdan con lo que es Dios y en su esencia y en su grande majestad. Entonces miramos que la regla de 3 en matemática nos lleva a tener una forma de resolver problemas, y dentro de esos problemas está lo que es la proporcionalidad entre 3 o más valores conocidos y que se convierten muchas veces en una incógnita. Porque surge lo que es la parte de la pregunta. Esa regla matemática se establece en una forma lineal. De pronto estoy hablando en un poquito de la parte secular, ¿no? En la parte lineal. Y esa parte lineal
quiere decir una parte proporcional. En esa parte proporcional entre los valores que se encuentran allí involucrados, si aplicamos la regla de 3 simple directa, entonces a la proporción que Dios lo establece, pareciera como que los resultados serían diferentes. Por ejemplo, usted se pone a ver lo que dice la Biblia en el libro de Levítico, en el capítulo 26, y mire lo que dice la Escritura. Versículo 8. 5 de vosotros perseguirán, ¿a cuántos? A 100. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Ahora, si nosotros lo analizamos, ¿cómo es de que 5 perseguirían a 100 y cómo es de que 100 perseguirían a 10,000? Si hacemos nosotros los cálculos en cuanto a fuerza, en cuanto a capacidad, en cuanto a número, en cuanto a dimensión de actividad, sería imposible. Pero en las matemáticas de Dios es posible. O sea que va más allá de nuestra comprensión. Dios va más allá de nuestra comprensión. La regla de 3 simple directa dice que si 5 persiguen a 100, entonces proporcionalmente 100 deberían perseguir a 2,000. Y 100 por 100, si lo dividimos, entonces vendría a ser dentro de todo el cálculo 2,000. Pero Dios dice que 100 perseguirían a 10,000. O sea que lo que nos da a entender con todo esto es que en lo espiritual rige la regla de un efecto acumulativo a medida que avanzan los números. No es disminutivo, sino acumulativo. O sea que dentro de esa proporción con Dios va más allá de lo que nosotros podamos realmente alcanzar a dimensionar en nuestra capacidad y en nuestra mente. Con Dios pudiéramos decir esta noche que aunque parezcamos incompetentes, Dios nos hace capaces. Que aunque veamos que somos limitados, Dios muestra su gloria y su poder para que su propósito se cumpla como Él quiere. Aunque nosotros en nuestras limitaciones veamos imposible, Dios lo ve totalmente posible, porque Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Es así donde en el recorrido que nosotros vemos a través de la Biblia y dentro de los sucesos que están aquí plasmados, porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. Amén. Creemos lo que dice la Escritura. Y lo que está aquí plasmado es para que nosotros podamos tener todos estos testimonios y nos sirvan de fortaleza y sean de edificación para nuestras vidas, para que podamos nosotros darnos cuenta que el Dios a través de todos los tiempos es Dios soberano, es Dios todopoderoso. En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, es así donde queda aquí también plasmado dentro de esas experiencias extraordinarias, el capítulo 32, y en el versículo 30 dice la Biblia: ¿cómo podría perseguir 1 a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no le hubiese vendido y Jehová no le hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello jueces. O sea que lo que le está transmitiendo Moisés en ese momento es de que el Dios que tenían las personas contrarias no era la verdadera roca inconmovible de los siglos, pero que el Dios que tenía el pueblo de Israel era el Dios único, soberano, majestuoso, incomparable, inmensurable, insondable y capaz de llevar al pueblo a cumplirse el propósito establecido por Dios a través de todos los tiempos. Démosle un aplauso a la presencia del Señor. Gloria a Dios. En este recorrido, poder nosotros recordar
aún dentro de esas experiencias vividas, y es a lo que quiero transmitirles esta noche, porque muchas veces hemos podido fallar en nuestros cálculos, muchas veces hemos podido fallar en nuestros pensamientos, en nuestra forma de idear las cosas, porque todo tiene que tener el ingrediente especial, que es el ingrediente divino. Porque si no, las cosas van a ser muy naturales, las cosas van a ser muy superficiales. Y entonces dentro de lo natural logramos encontrar que 2 simples peces y 5 panes no pasan de ser lo que son. Pero dentro de lo sobrenatural y en las manos de Dios, las cosas toman un rumbo totalmente diferente. Alabanzas al nombre del Señor. En el capítulo 7 de Jueces vemos otra experiencia, y dentro de ellos lo que nos lleva a nosotros a entender es que dentro de la obra de Dios y dentro de lo que es el caminar en la dirección que Dios traza y la que Dios nos lleva, esto nos trae a experimentar de que la vida del creyente no es una vida más ni una vida natural. La vida del creyente puede experimentarse en acontecimientos sobrenaturales. Cuando hablamos de un milagro es el cambio del orden natural. Eso es un milagro. Porque dentro de lo natural es que una persona que tiene cáncer se muera, pero lo sobrenatural es de que se desaparezca. En lo natural es que una persona que esté postrada siga así, pero en lo sobrenatural es que se levante. En lo natural es que el ciego nunca vuelva a ver, pero en lo sobrenatural es de que el ciego de un momento a otro pueda ver, aunque al principio sean árboles, pero después Dios lo lleva a ver claramente. Esto entonces nos dice a nosotros cómo es de que la vida del creyente no debe de ser una vida rutinaria, de un día a día, sino que nuestra vida deba de ir acompañada de sucesos gloriosos en esa dimensión espiritual donde Dios nos quiere elevar y que podamos nosotros vivir, pero de acuerdo a la medida que usted y yo le cedamos a Dios. Entonces la gloria de Dios tomará el control en nuestro ser y podremos vivir esas experiencias gloriosas en su bendita presencia. Alabanzas al nombre del Señor. Ese capítulo 7 del libro de Jueces, cuando nos habla la experiencia de aquel hombre llamado Gedeón, usted ve que inicialmente eran 32,000 personas, y de 32,000 personas, según la estadística de quienes eran los que estaban a su alrededor, eran aproximadamente 153,000 soldados. Y el número fue bajando, y el número fue bajando, y el número fue bajando, hasta que quedaron 300. Yo le voy a preguntar a usted esta noche, ¿cómo se va a enfrentar 300 a 153,000? En nuestra lógica, ¿usted qué pudiera decir? Es imposible, es una locura, es imposible. Me han contado que ustedes han enfrentado un reto aquí. Y si ustedes al principio lo hubieran visto con su mente natural y carnal, ¿cómo lo hubieran visto? Y cuando lo vemos con los ojos de Dios, y cuando lo vemos en las posibilidades de Dios, y en las posibilidades de Dios puede haber un lugar más grande todavía. Y en las posibilidades de Dios un mover y un derramamiento de tal manera que puedan traer hasta enfermos, y tocando allí la entrada, Dios los pueda sanar. Donde una vida se ponga, porque a veces uno puede pensar, y el pensamiento a veces cristiano es que el avivamiento tiene que ser de multitudes, pero resulta que el avivamiento de por sí es individual.
Y cuando cada vida permite que se avive, es que el avivamiento, la palabra avivar, dentro de su transliteración de la palabra avivar, es renovar. Y cuando hay una renovación, porque es algo que de pronto ha estado muy quieto, y eso que ha estado tan quieto, tan reposado, cambia su estado y lo pone en movimiento. Eso es avivar. Quiere decir de que si yo he vivido un poco más bien como aquietado, me estoy conformando, pero si permito que Dios haga ese cambio y voy permitiendo que el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra extraordinaria, eso va a contagiar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los vecinos, a los que están a mi alrededor, a los compañeros, a la iglesia. Quiere decir de que no debo de esperar a que el que está al lado mío se avive. Debe de ser una disposición individual, independientemente de cada uno de nosotros, para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Alabanzas al nombre del Señor. Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. De 32,000 al quedar 300, pero con esos 300, porque es que hay algo que aquí está el ingrediente especial, para que ellos se dieran cuenta que no fueron sus fuerzas, no fue su brazo, sino que fue el poderoso Dios que les dio la victoria de una forma sobrenatural y extraordinaria. Se glorificó allí. Alabanzas al nombre del Señor. Es así donde nosotros logramos observar cómo también en la Biblia, el Nuevo Testamento, y dentro de la cantidad de experiencias que podemos nosotros observar aquí, una de ellas está, me gusta la forma en que lo presenta el evangelista Juan, porque Juan presenta un ingrediente muy significativo. El capítulo 6 del Evangelio de Juan nos presenta que el Señor estaba predicándole a una multitud. Jesús sube al monte, se sienta y empieza a enseñarles estas hermosas pláticas edificantes a sus vidas. Y estaba cerca la Pascua, dice la Biblia, y estaba la fiesta de los judíos. Cuando alza el Señor los ojos y ve que ha venido mucha gente, entonces le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y de pronto Dios como que a veces le hace la pregunta a uno: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es allí donde dice la Biblia, pero esto decía para probarle. Oiga, ¿cuántas veces viene la pregunta de Dios a nuestra conciencia? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? Pero me gusta ese otro pedacito, porque él sabía lo que había de hacer. Hermanos, el Señor siempre sabe lo que hay que hacer. Es que no necesita ni usted decírselo. Y uno a veces hasta quiere aconsejar al Señor. Qué fuerte, ¿cierto? ¿Sí o no? Uy, hermano, es muy tenaz. Uno a veces hasta quiere aconsejar a Dios, pero Dios siempre sabe lo que ha de hacer. Pudiera aprovechar para dar una cuñita en esta noche. Los que no saben qué hacer somos nosotros. Nosotros somos los que no sabemos qué hacer, porque hasta nos enloquecemos, hermano, y nos turbamos, y hasta a veces nos puede faltar la fe. No hay amén. Menos mal que eso no pasa aquí. Pero entonces, pero él sabe qué es lo que ha de hacer. Él sabe cómo ha de proceder, cómo ha de actuar. En una ocasión, enseñándole a los hermanos allí en Madrid, les decía: hermano, nosotros somos como las hormiguitas. Y vea, le cuento, yo con este simple cartoncito, yo puedo guiarle el destino a una hormiga.
con este cartoncito. Si la hormiga viene para acá, yo le puedo cerrar aquí. Si la hormiga coge la ruta para acá, yo le puedo cerrar aquí. Si la hormiga coge para allá, yo le puedo cerrar aquí. Y si yo quiero llevar la hormiga a que vaya hacia allá, yo lo puedo hacer. Yo le puedo marcar el destino a la hormiga. Y nosotros tan pequeñitos que somos. Y Dios no necesita un cartoncito. Pero Dios nos puede marcar la ruta como Él quiere. Como Él quiera. Lo puede hacer. La pregunta es, ¿y usted puede lograr hacerlo a la manera suya? Eso nos va a costar. Pero lo que Dios quiere hacer, Él lo hace en su soberanía. Y como dijo el salmista, Señor, en tus manos están mis tiempos. O como pudo haber dicho en otra ocasión, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Tan bueno que es aprender a vivir, ¿cierto? Pero aprender a vivir en la dirección de Dios. Porque uno puede cometer el error de que Dios lo mande a uno para Nínive y resulta yéndose para Tarsi muchas veces. Eso no le pasa solo a Jonás. Y a veces hay Jonasitos y Jonasitas. Y esas cosas pasan. Y uno quiere hacer las cosas a su manera y resulta que no funcionan. Y le va mal. Y le toca a Dios solucionarle los problemas a uno. Pero si dejamos que Dios marque la ruta, nos va a ir bien. Menos dolores de cabeza vamos a tener y Dios va a cumplir lo que Él quiere con usted y con usted. Alabanzas al nombre del Señor. Él sabe lo que tiene que hacer. Los que tenemos que entender somos nosotros. Los que tienen que comprender lo que Dios quiere hacer somos nosotros. Los que tienen que lograr entender en esa dirección que Dios marca somos nosotros. Pero para ello no podemos hacerlo de esa forma natural. Necesitamos que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dirige. Hay algo que esta iglesia no ha perdido y no puede perder jamás. Y es que el fundamento, la esencia que tiene la iglesia se ha marcado a través de todos los tiempos con la influencia, con el poder, con el mover, con la manifestación, con la inspiración, con la dirección, con la guía, con lo que es la potencia del Espíritu Santo que marca como sello la ruta de la iglesia a través de todos los tiempos. Démosle un aplauso a la presencia del Señor. Bendito es Él para siempre. Pero dentro de esa porción hay otra que me llama mucho también la atención, y el único que lo dice es el hermano Marcos. El hermano Marcos es el único que dejó ese pedacito allí tan significativo, y el capítulo 6 del Evangelio de Marcos ya entonces nos presenta a nosotros ese gran detalle. Mire lo que dice la Biblia: porque el Señor le da de comer a esa multitud. Es la alimentación de las 5,000 personas. 5,000 personas. Y la Biblia dice el versículo 37 que el Señor les expresa: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios. ¿Sabe que 200 denarios constituyen a casi un año de salario? Un denario es un día de trabajo. Estamos hablando de 200 denarios. Y donde le están diciendo de que son casi todo un año de salario. Haga la cuenta usted, todo un año de un mínimo de aquí, para alimentar a 5,000.
Y entonces él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y saberlo. Y dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos. Y habla de los cientos y todo eso. El versículo 42 ya nos presenta el resultado. Y comieron todos, y quedó un registro de que se quedaron llenísimos. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Sobró. ¿De cuántos peces? ¿Y de cuántos panes? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, pero eso es de los panes. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran, vuelve y repite, 5,000 hombres. ¿Cuántas mujeres habían? ¿Cuántas solteronas? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántos viudos? Imagínate, hermano. En las cuentas nuestras no cuadra eso. En las multiplicaciones nuestras no cuadran esas cosas. Porque con el Señor no se resta. Porque con el Señor no se disminuye. Con el Señor siempre se suma. Con el Señor siempre se multiplica. Con el Señor siempre se va a más. ¿Usted cuándo ve que la iglesia cierre locales? Antes abre. Porque el Señor está con su y no se cierra. Antes y se abre. Y hay más. Y si de aquí abrieran otra obra, el Señor sigue salvando. Y aunque se fueron 30, el Señor multiplica 60. Y con el Señor es así. Y las fuerzas. Y hay cosas que nosotros vemos dentro de esta parte aún, dentro de lo material, porque uno lo ve dentro de lo material. La Biblia nos habla de las personas, de hermanos que tienen el don de dar. ¿Sí lo ha leído o no? Romanos 12. ¿Verdad? Que no solamente los dones de 1 Corintios 12. Yo no sé por qué lo pusieron así, pero quedó entre 12 y 12. 1 Corintios 12 habla de esos dones de expresión, dones de revelación, bueno, dones de sanidades. Pero este de Romanos 12, allí está también el don de dar. Y de pronto usted conocerá algún hermano o alguna hermana que usted a veces ni sabrá de dónde, pero que dice: cuente con mi voto. Y da, y da, y da. Que uno hasta puede llegar a pensar: ¿y de dónde es que va a dar? ¿Cierto? Uno hasta se compromete con esos 200,000 y dice: ¿de dónde es que va a dar si no tiene ni para pagar el alquiler a veces? Resulta que ese don viene caracterizado porque da y Dios le da. Y logra entender de que yo no doy porque tengo, sino que yo tengo porque doy. Entonces esa persona allí se opera esa forma sobrenatural de parte de Dios, porque logran entender de que de Él es el oro y la plata, y que Dios es el Dios soberano. O sea que hay cosas que necesitamos comprenderlas, porque si las vemos de una forma muy natural, entonces podemos llegar a caer en el error de que soy yo y es mi capacidad y que es de acuerdo a mis fuerzas y que se mueve de acuerdo a como yo pienso que debe de ser. Pero resulta de que Dios no es lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Dios es mucho más. Dios ve más allá. Si usted ve solamente nuestra mirada con nuestros ojos, es muy corta, es muy limitada. Pero Dios va muchísimo más lejos. Venga a decirle, para Dios un día es como, ¿y 1000 años? Así de sencillo. Así de sencillo. Dios es eterno. A usted y yo nos pasa el tiempo. Usted y yo nos envejecemos, pero Él no cambia.
Él siempre es Dios, es siempre majestuoso. Él es el que le puede contar y le puede decir, yo conocí a Adán porque yo lo hice, yo lo creé, yo lo puse en el Edén, yo lo conocí de pi a pa. O sea que yo sé quién es Abraham, yo sé quién es Noé, yo estuve ahí en el tiempo del diluvio, yo estuve en todo tiempo, yo estuve en todo momento. Él es el Dios de todos los siglos, el Dios de todos los tiempos. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Es así donde las experiencias del apóstol Pablo también se convierten en la importancia de usted y yo tener la plena confianza en Dios, en poder nosotros vivir. Y se lo cuento, hermanos, esta noche, porque también uno ha vivido cosas, también uno ha pasado cosas, ha enfrentado cosas. Recuerdo una vez cuando fui con mi esposa, de pronto alguien aquí haya a escuchar de Puerto Naya. 15 horas a lomo de mula. Es aquí en el valle. Y cuando fui pastor aquí en el valle, y en una de aquellas ocasiones llegó un hermano, el hermano Ismael, llegó un hermano llorando diciéndome que su esposa se estaba muriendo y el hermano vivía a 2 horas y media subiendo montaña, atravesando cordillera, 2 horas y media caminando bonito, así se dice, caminando bonito, o sea, a buen paso, cortando camino de la trocha, subiéndose por pedazos para cortar un poquito, 2 horas y media. Y cuando yo entré a pastorear allí en ese lugar con mi esposa, yo sufría de los riñones, estaba muy enfermo esos días y me llega el hermano bien enferma, la esposa, llorando el hermano desesperado. Y como son tendencia más bien como indígena, los hermanos, ellos no les cuadraría mucho el que uno ore a control remoto a la distancia, sino que uno vaya y ponga la mano sobre el enfermo. O sea que no cuajó esto de lloro desde aquí. A mi esposa le tocó que ayudarme a ponerme las botas ecuatorianas, las botas hasta aquí. Me colgué mi mochila, metí las manos entre el cinturón por el dolor que tenía de los riñones, hinchado. Si yo tengo mis párpados hinchados, está mucho más hinchado todavía. Y me fui despacio, paraba por un rato, volvía y caminaba otro trozo, volvía y paraba. Y llegó un momento, hermanos, un momento donde no era capaz del dolor tan impresionante. Yo tenía la intención como pastor y que era pastor de ellos, pero no tenía las fuerzas. Ya me hincaba tan horrible los pinzonazos como puñales en la espalda de lo horrible que era ese dolor, que es como que se me iba la respiración. Y en ese momento me puse a orar y el hermano llorando ahí al lado, pues peor todavía, porque le estaba muriendo la esposa. La esposa había sufrido un aborto. Por allá médicos, cada 3 meses iba una enfermera y eso que estaba unos 4 días y volví y se iba. Pero médicos no habían por allá. Hoy me dijeron que ya hay carretera y que se tarda unos 4 horas en ir. Pero en ese tiempo era así. Y nos pusimos a orar. Oramos al Señor pidiéndole, Señor, usted sabe que yo quiero llegar, quiero orar por la hermana. Pues resulta, hermanos, que seguimos caminando cuando de repente me llamó mucho la atención porque le digo ya a 30 metros que estábamos nosotros de llegar a la casa y le digo, hermano Ismael, ¿qué hora es? Nosotros salimos a las 4:30. Quiere decir de que si eran 2 horas y media para llegar allá llegaríamos a las 7.
¿cierto? Y cuando yo vi el reloj, vi que eran las 6 de la tarde. Y yo no me lo creí, hermanos. Y le dije, hermano, ¿qué hora es en el reloj suyo? Me dijo, las 6. Y se quedó mirándome y yo lo miraba a él. Quedamos como en un shock en ese momento. Y no cabía en mi mente a qué horas Dios nos movió. Y estábamos a 30 metros de la casa. Cuando nosotros llegamos, la hermana estaba estirada en la cama y en el barandal de la cama tenía unas velas y a los pies tenía otras. Y cuando la toqué estaba fría ya la hermana. Le pusimos la prueba de rigor, el espejo. La hermana estaba muerta. Nos habían dicho que la hermana había muerto cuando él había salido de la casa. Yo con la linterna, porque allá no hay energía, no hay acueducto del río, del agua, y la energía son velas o linternas. Cuando yo veo con la linterna, sí, había unas camisas del hermano ensangrentadas y lo que nos dicen es, hermano, la hermana se vació. No pudimos nosotros ayudarle. Aproveché porque el hermano estaba andando como, ustedes me entienden, ¿no? Entonces le dije, yo aproveché, le dije, bueno, arrepiéntase, hermano, pídale perdón a Dios y arregle las cosas y afírmese. Vamos a orar por su esposa, Dios la puede levantar. Allí estaba el hermano de ella, ella se llamaba Rosa Huegia y el hermano de ella se llamaba José Huegia. Y le dije, hermano José, vamos a orar. Nos ponemos a orar, hermano. Y de repente ese mover del Espíritu Santo tan hermoso. Y le imponemos las manos. Y nosotros que le imponemos las manos y se levanta esa mujer y quedó sentada en la cama hablando en lenguas, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios resucitó a esa hermana en ese momento. Dios la levantó. Hermano, del gozo tan impresionante, gente cayó de rodillas, otros salieron asustados. Bueno, eso fue algo extraordinario. Cuando ya después de haber hablado un rato y todo, la hermana nos contó lo que había vivido, lo que había enfrentado, cómo es que ella lentamente había ido perdiendo sus fuerzas hasta que no supo más nada de ella y de que ella sentía cómo le bajaba la sangre. Eso fue impresionante, hermano, fue impresionante. Pero Dios levantó a esa mujer. Hermano, eso bajé yo esa montaña rapidito con el hermano José Hueji hablando con él, glorificando a Dios. Cuando yo llegué a la casa, le conté a mi esposa inmediatamente y mi esposa impactada también de lo que Dios había hecho. Cuando mi esposa me pregunta, papi, ¿y el dolor de espalda? Claro, a mí se me ha olvidado hasta el dolor mío. Ese día el Señor me sanó y nunca más tuve problemas de riñones. Gloria a Dios. Se me olvidó, hermano. Se me olvidó hasta el dolor mío de la alegría tan grande. Yo bajé esa montaña rapidito. Pero uno se pone a ver que Dios conoce la intención. Dios conoce el corazón. Y qué bueno cuando uno puede tratar de tener un corazón sensible a Dios y logra darse cuenta y como ubicarse en lo que Dios es. Porque uno puede llegar a limitar dentro de su mente a Dios. Uno puede llegar a ver los imposibles, pero sabiendo y entendiendo que esta iglesia tiene al Dios Todopoderoso, hermano, no hay nada de por medio que se pueda poner a interferir para que Dios muestre su gloria, Dios muestre su poder, Dios muestre su majestad, su grandeza, y Dios lo muestra en su iglesia y a través de su iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Voy terminando esta noche. Una de las cosas que a veces a nosotros nos viene a limitar es nuestra mente y pensamiento tan natural, muchas ocasiones. Un pensamiento natural en muchas veces.
Y les voy a poner aquí un examen. ¿Me permiten hacerles un examen esta noche? El capítulo 6 del Evangelio de Mateo nos dice a nosotros las preocupaciones que muchas veces nos aquejan a nosotros. El capítulo 6 y en el versículo 25 dice la Biblia: por tanto os digo, no. En la Biblia encontramos muchos sí, pero este es un no. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más? O sea, ¿qué vale más? ¿La vida o el alimento? ¿Qué vale más? ¿Y por qué se preocupa más uno? ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué vale más? Ahora, la otra del examen. ¿Y el cuerpo vale más? ¿Y por qué se preocupa más? ¿Más por el vestido? Así esté todo torcido, pero un vestido bonito le queda bien. Y a veces uno tiene muchas preocupaciones terrenales. Y el Señor dice, no os afanéis. Quiero decirle esta noche, Dios tiene el control de nuestra vida. Séale fiel. Guárdese para Él. Viva. Disfrute de esta salvación. Disfrute de lo que Dios le ha dado. Disfrute de esta gracia. Disfrute de su bondad. Disfrute de su amor. Disfrute de su misericordia. Disfrute del gozo que Dios le transmite. Disfrute de esta comunión, de esta hermandad. Disfrute de este pueblo cristiano. Disfrute del día a día que Dios le permite vivir. Tenemos tantas riquezas, ¿sabía? Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado que uno no alcanza a dimensionarlo, que uno no alcanza a darse cuenta. Pero los afanes nos llevan a nosotros a hacer malos cálculos. Nos llevan a pensar de acuerdo a mi parecer, a mi capacidad, y nos equivocamos. Y pensamos que las cosas son de esa manera. Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos. Dios tiene el control de nuestra vida. Por nada estéis afanosos. El cálculo de Dios es más allá de lo que usted alcanza a imaginar. Con Dios podemos multiplicar. Y es tan hermoso todo esto que el Señor multiplica las fuerzas. ¿Y sobre qué multiplica Él? ¿Quién multiplica sobre cero, hermano? Nadie. Nadie multiplica sobre cero en esta tierra. El único es Dios. Multiplica las fuerzas al que no tiene cero. ¿Y cómo le ve Dios muchas veces? A Gedeón, más miedoso. Cobarde ese Gedeón. Léalo en la Biblia y verá. Un Gedeón todo miedoso. ¿Ah? Un Gedeón lleno de temores. Eso le puso más señales al Señor, hermano, que la señalización de Cali. Y el Señor le respondió. ¿Y sabe cómo lo llama el Señor? El Señor le da una autoestima impresionante. Varón esforzado y valiente. Así lo llamó el Señor. Un debilucho como ese. ¿Ah? ¿Y cómo le ve el Señor? Que tú puedes con la ayuda de Él. Que Dios tiene el poder para darte las fuerzas. De que puede hacer ese instrumento, ese vaso. Si te pones en sus manos. Y te da las victorias y te da los triunfos. Porque Él tiene todo el control. En las matemáticas de Dios es diferente. Pero tiene que ser en la dimensión de Él. Por su espíritu. Por el obrar de su poder.
para que las cosas puedan suceder, para que las cosas puedan ser posibles. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Termino. Voy a leerlo en Biblia al día. Pablo en Efesios 3:16 dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Dios puede hacer mucho más allá de lo que alcancemos a imaginar. Yo esta noche puedo decir que es posible con la ayuda de Él. Es posible con la dirección de Él. Es posible si estamos en las manos de Él. Es posible esa oración, la respuesta de Él. Es posible la victoria porque Dios está con su iglesia. Es posible que seamos en Él más que vencedores. Es posible de que Dios puede obrar ese milagro con sus maravillas, con sus portentades. Porque Dios no ha cambiado. Él sigue multiplicando. Él sigue abundantemente dando. Él sigue siendo suficiente. Él sigue siendo sobrenatural. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo tu Dios. ¿Usted quisiera orar esta noche? Algo que parezca como imposible, ¿Dios no lo podrá hacer posible? ¿Usted quiere orar por algo esta noche? Usted nunca va a sorprender a Dios, hermano. Jamás. Pero Dios a usted, seguro que sí. Dios sí que nos sorprende, porque Él sí sabe cómo hacer. Nuestra capacidad finita nos fallan los cálculos. Pero esta noche quiero que terminemos recordando que el Dios nuestro es Dios eternamente y para siempre. A esa viuda el Señor le dio la provisión. Le dio la provisión, le dio la bendición, porque fue el día clave. Hoy puede ser el día clave para alguien. Hoy puede ser un día clave para alguna persona que esté aquí en esta noche. Escuche este sermón esta noche. Una noche clave para su vida. Porque Dios es soberano. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nada es imposible, nada es imposible. Te adoramos, Señor, en esta noche. Te adoramos en medio de